Westcott y Hort no creían que la Biblia era inspirada y en 1860 insistieron en sus escritos que la Biblia no era infalible. Textualmente escribió Westcott: rechazo la palabra infalibilidad de las Santas Escrituras. No puedo aceptar que la Biblia no se equivoque y que no haya error. Por otro lado, también Westcott y Hort rechazaban la deidad de Jesucristo y negaban la resurrección del cuerpo de Cristo. En 1849, Hort escribió en contra del perdón del pecado por la sangre del Señor Jesucristo, pues eso para él lo consideraba repulsivo. Ahora entendemos por qué las mutilaciones de esas partes importantes de la doctrina en la NBI. Al investigar acerca de estos hombres, encontramos que en 1845 Westcott y Hort fundaron un club ocultista llamado Hermes. En la mitología este nombre se le atribuye a Satanás. Por cartas escritas por ellos, se sabe que visitaban a hechiceros y además que Hort le dijo a Westcott que había formado un grupo de contacto con espíritus fantasmales y que entre esas actividades espiritistas entendió que el texto receptus o mayoritario del que se basa la traducción de Reina Valera es un texto miserable y que se propuso en destruirlo. En 1858, Hort le escribió a Westcott diciéndole: hoy muchos hombres ortodoxos, pero racionales, están siendo modelados, sin saberlo, por influencias que con seguridad darán fruto a su debido momento. Esto pasa hoy también. El pastor John MacArthur, en su libro La verdad en guerra, que se basa en el libro de la Biblia escrito por Judas, expone cómo la palabra de Dios viene siendo atacada por hombres que se han introducido en las iglesias y en los seminarios de manera muy sutil y encubiertamente, para destruir desde adentro la verdad y preparar ministros que conduzcan a iglesias al error. Son pastores, son teólogos que llegan a tener cargos en instituciones reconocidas en el mundo evangélico y así van, entre comillas, modelando a gente que continúe destruyendo la verdad de la palabra del Señor, como lo hicieron Westcott y Hort en su tiempo, y que dejaron una estela en la que se envolvieron muchos cristianos sin darse cuenta, por ser ingenuos ante el error y no discernir entre lo que es bueno y lo que parece bueno. Volviendo a Westcott y Hort, autores de la traducción de la que se basa la Nueva Versión Internacional, en 1871 fueron invitados a conformar el Comité de Revisión del Texto del Nuevo Testamento en inglés. El año siguiente fundaron otro club, más ocultista aún que el anterior, llamado Eranus, y en 1881 lograron que se publicara un Nuevo Testamento basado en su corrompida traducción. A Eberhard Nestle le encargaron preparar un texto en griego para que sea la base de las traducciones del Nuevo Testamento subsiguientes. Nestlé inocentemente tomó la traducción de Westcott y Hort y de allí vienen las versiones como Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, entre otras. Podemos pensar, ¿por qué Dios no los descubrió antes que llegasen tan lejos de tener tanto peso en la iglesia evangélica en el siglo XIX? ¿O por qué no los quitó del camino de alguna forma? Pero algo podemos entender de la aparente inacción de Dios contra estos falsos cristianos con las palabras del pastor Paul Washer. Los falsos maestros son el castigo de Dios para los falsos cristianos.
es que Dios usa a estos hombres para separar a sus ovejas de quienes no lo son. Estos se encargan de aglutinar a los falsos cristianos y así se preserva la iglesia escogida del Señor. Porque las ovejas de Cristo se dan cuenta por el Espíritu que mora dentro de ellos y la palabra que aquellos no son de Dios y se apartan de ellos. Una conclusión que podemos obtener de esto, que ahora conocemos, es que la palabra de Dios será atacada en las verdades principales de la fe cristiana, como es la deidad de Cristo, la doctrina de la salvación, el cumplimiento de las profecías de Cristo, la santificación de los creyentes, la suficiencia de la muerte de Cristo, la autoridad de la palabra de Dios. Otra conclusión que debemos sacar de esto es que la palabra de Dios es guardada por Él y ningún ser humano o Satanás mismo va a poder desaparecer la verdad revelada, y que hay santos que disciernen y entienden que tendrán que aferrarse al escrito está, como se encuentra en los textos mayoritarios, de los cuales, por la gracia de Dios, tenemos en nuestras manos en la traducción Reina Valera de 1960. Más de 5.000 manuscritos originales les respaldan en esta traducción. En cambio, en el texto crítico de Westcott y Hort no tiene ni un manuscrito que lo respalde. Debemos cuidarnos del facilismo al momento de estudiar la palabra, de escudriñarla, pues un lenguaje sencillo está llevando a muchos al error. Por otra parte, nosotras, hijas de Dios, llamadas a salvación por el puro afecto de su voluntad, tenemos que entender que la Biblia es inspirada por Dios. Así dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Literalmente inspirada significa exhalada por Dios. Las escrituras son el honor de Dios. Todo aquel que duda, que menosprecia, que piensa que no es eficaz o pertinente para la vida, simplemente está deshonrando a Dios mismo. Cualquiera que ponga su pensamiento sobre lo escrito en la Biblia está yendo en contra de Dios mismo. Como por ejemplo, cualquiera que piense que el mundo se creó en millones de años ataca la verdad de Dios que dice que creó al mundo en 7 días. La palabra usada es Yom, hebreo, que significa día de 24 horas. Y así dice la Escritura, fue el mundo creado en 7 días y el creyente verdadero lo cree. La palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Dice en 1 de Pedro 1:24 al 25, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La infalibilidad tiene que ver con la autoridad de la Biblia. Ser infalible significa que es incapaz de fallar y por lo tanto es estable, duradera. Cualquiera que piense que hay error en la palabra del Señor, su fe estará fundada sobre la arena y no podrá permanecer en pie cuando venga la prueba. Por ejemplo, si piensas que Dios no mandará contra la humanidad todos los juicios descritos en el libro de Apocalipsis, estás diciendo que Dios ha mentido y atentas contra la autoridad de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, es inerrante. Dice la palabra del Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La inerrancia de la palabra significa que todo lo que Dios ha dicho es sin error, es confiable porque es veraz. Pensar que lo que Dios ha dicho a veces tiene deficiencias o errores es poner en tela de juicio su veracidad y entonces lo que está escrito será aplicable según la circunstancia,
lo cual sería una blasfemia contra Dios mismo. Por ejemplo, si piensas que Proverbios, cuando da el consejo de disciplinar a los hijos, es incorrecto, estás diciendo que la palabra de Dios tiene errores. Entonces, ¿quién calificará los versos que no tienen errores y los que no tienen errores? ¿Cualquiera de nosotras tiene la facultad para hacer eso? ¿Tú? ¿Yo? Tenemos la facultad de decir, este versículo vale, este no, este más o menos. Esto sería arrogante y muy peligroso. El Señor nos enseña cada día que su palabra es el honor de Dios, es su honor, y que debemos respetarla como tal. Que sepamos que la Biblia no falla y que jamás se equivoca. Ahora, por otro lado, tenemos que ser conscientes que Dios hará distinción de los suyos, a quienes sustentará con la verdad de su palabra. Y los que son suyos oirán su voz y permanecerán en su palabra. Pero habrá también quienes se van tras el error, porque Dios así lo ha previsto, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11 al 12. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué significa esto? Que el que no cree en la verdad, de la infalibilidad de la Biblia, en la inerrancia de la Biblia, entonces Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, y así hará separación entre los suyos y los que no lo son. Todo aquel que desecha la palabra de Dios se complace en la injusticia y creerá en la mentira. Al ver esta verdad, cuán grande gracia tenemos en esta congregación, que nos aferramos a la palabra de Dios, que nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que por la sangre de Jesús somos salvos y que toda profecía mesiánica se ha cumplido en Jesucristo y que lo que dice que está por venir definitivamente sucederá. Bendita palabra, digna de ser recibida y atesorada en el corazón. Hermana, guárdate del engaño, aférrate a las Escrituras, defiéndela, porque somos columna y baluarte de la verdad. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.